Primeras manifestaciones artísticas. A lo largo de todo el Paleolítico Superior, este hombre cazador, seminómada y habitante de cavernas, conoció y desarrolló el arte de la pintura y el grabado sobre roca hasta una perfección insospechada, que en un principio hizo dudar de su autenticidad. El interés y conocimiento de esta actividad artística del hombre cuaternario comenzó a despertarse con la polémica desatada ante el descubrimiento, en 1879, de la cueva de Altamira por la iniciativa investigadora de don Marcelino Sanz de Sautuola. Cuando en Francia se hallaron otras cuevas similares, se dio credibilidad a Altamira y se inicia el estudio del arte paleolítico. En principio, la mayor parte del arte rupestre paleolítico se asocia cronológicamente con la cultura solutrense y sobre todo con la magdaleniense, abarcando un extenso periodo que va desde hace 22.000 hasta hace 10.000 años. El norte de España y sur de Francia, en la región cántabro-aquitana, constituye el principal foco del arte rupestre mundial. Las cuevas de Altamira y el Castillo, en Cantabria, junto con las pinturas de la cueva de Tito Bustillo, en Asturias, constituyen las más universales muestras del arte rupestre español. En ellas se representan con un realismo sorprendente los animales que cazaba, junto a otros signos de difícil interpretación, posiblemente relacionados con partes corporales del hombre. La figura humana es escasa, y cuando aparece lo hace bajo el aspecto de antropomorfos, en los que sorprende comprobar la ausencia del naturalismo que tan minuciosamente fue aplicado para la realización de los animales que vemos sobre las mismas paredes. Aunque el área cantábrica es la más privilegiada, hoy están atestiguados yacimientos en numerosos lugares de la zona mediterránea y del interior peninsular, donde no cesan de descubrirse conjuntos paleolíticos, destacando entre ellos los encontrados en las provincias de Salamanca, Segaverde, Segovia, Domingo García, y las más antiguas en su investigación en Guadalajara, Los Casares y La Hoz. En relación a la actividad escultórica, en la península no se han hallado restos importantes, salvo las abundantes plaquetas de caliza con grabados de animales procedentes de la cueva del Parpalló de Valencia. Uno de los más agudos problemas que plantea el arte rupestre es descifrar su sentido último. Desde luego parece que no fue realizado con fines ornamentales. Tampoco está claro el sentido totémico de propiciar la caza. Todo parece indicar que el arte rupestre es un lenguaje formado por símbolos cifrados válidos para el conjunto de figuras de una misma cueva, pero no para otras, por lo que cada cueva sería un santuario con un programa iconográfico específico. En el caso de Altamira, el sentido iconológico final parece cifrarse en la representación de ritos propiciatorios de la fecundidad y supervivencia del grupo humano. Otro tanto puede decirse del sentido hierogámico de los paneles de antropomorfos de la Cueva de los Casares de Guadalajara. El Mesolítico. El fin del Paleolítico y la transición al periodo geológico actual, u Holoceno, está representado por el Mesolítico, etapa que se extiende desde el 10.000 a.C. hasta el 7.000 a.C. Durante este periodo prehistórico se inicia el cambio climático hacia las formas actuales. En general presenta culturas muy pobres, el aciliense y asturiense, esta segunda específica de la península ibérica, cuyos focos más intensos se encuentran en las costas cantábricas y en zonas aisladas de la ribera del Ebro. Se denomina revolución neolítica a un cambio en la forma de vida de los seres humanos, que pasaron de ser nómadas a sedentarios, es decir, comenzaron a vivir en un sitio fijo en lugar de desplazarse de un sitio a otro. Más tarde dejaron de recolectar para producir, mediante la agricultura y la ganadería. Los primeros asentamientos de larga duración se dieron en zonas donde la recolección y la caza estaban garantizadas, gracias al gran número de plantas y animales que las habitaban. El cultivo de cereales como el trigo, el arroz o el maíz fue uno de los pilares de la revolución neolítica y sigue siendo hoy en día la base de nuestra alimentación. En el caso de los animales, después del perro, el ser humano domesticó cabras, ovejas, caballos, etc. Cuando la preocupación por el alimento pasó a un segundo plano, se desarrollaron herramientas. En lugar de usar piedras talladas, se comenzaron a pulir. Así se fabricaron azadas, hoces o piedras de molino manual.
También se inventaron nuevas técnicas, como la cerámica, la cestería o la fabricación de tejidos. Las vasijas de cerámica servían para guardar los excedentes de grano. Esa sobreproducción dio lugar a la especialización y división del trabajo y al comercio. En el Neolítico surgieron creencias en torno a la muerte y el culto a los muertos. Los seres humanos empezaron a enterrar a sus muertos en urnas de cerámica que rodeaban de joyas, vasijas, etc. En las pinturas neolíticas la figura humana está más presente, aunque eran figuras muy esquemáticas y generalmente monocromáticas, es decir, de un solo color. También se empezaron a construir los primeros megalitos. Se denomina Edad de los Metales a la época en la que el ser humano desarrolló la metalurgia. Comenzó a trabajar el cobre, más tarde el bronce y finalmente el hierro. Al principio únicamente lo fundía, pero luego comenzó a martillearlo, lo que le daba más dureza y prolongaba la vida útil de las herramientas o armas que fabricaba. Esto trajo consigo numerosos y útiles inventos, de entre los que destacamos la rueda y el arado. También se desarrollaron canales para el transporte de agua, que trajo nuevas producciones de alimentos de regadío en los campos de cultivo. Los metales dieron un nuevo impulso al comercio que desembocó en divisiones sociales, ya que aquellas personas con mayores recursos económicos obtenían una situación de privilegio frente a los demás. Las zonas donde se encontraban metales en abundancia y las aldeas que se hallaban en las rutas comerciales comenzaron a crecer en número de habitantes y se convirtieron en las primeras ciudades. En la Edad de los Metales, como en el Neolítico, se enterraba a los difuntos en urnas y comenzó a practicarse la incineración. Al final del Neolítico y durante la Edad de los Metales se construyeron monumentos con grandes bloques de piedra, los llamados megalitos. El menhir era una piedra alargada clavada en el suelo en posición vertical. El dolmen estaba compuesto de varias piedras verticales, al menos dos, y otra puesta encima en posición horizontal. El cromlech estaba formado por varios menhires o dólmenes, adoptando una forma circular u oval.